Muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes de este su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, un programa que se transmite todos los días de lunes a viernes por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias a los que nos ven a esta hora y también a aquellos que nos ven en tanda de madrugada de 2 a 3 de la mañana. Así es que gracias a todos y a todas. Hoy es jueves 25 de abril del año 2019. Faltan 250 días para que llegue el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy es fiesta nacional en Portugal. Portugal es un país que se encuentra en Europa, pero además de encontrarse en Europa, es un país que hace frontera con España y otros países. Usted se va a España y de ahí se va a Portugal, se va a Marruecos, etcétera, estando en Europa. Por cierto, también hoy día se celebra el día de la Revolución de los Claveles, en que fue depuesto el presidente de Portugal, Oliveira, y además de eso, ustedes recuerdan y saben que Portugal era una potencia, fue quien colonizó a Brasil, y por eso Brasil habla portugués, que es un idioma que en verdad muy parecido al español. Además, yo diría que el portugués es un español mal hablado, pero fácil y sencillo de aprender para aquellos que les gustan los idiomas. Así es que fiesta nacional en Portugal. Y un día como hoy, pero en el año 1843, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, dirige una reunión en la parroquia de Vallaguana, en su calidad de delegado de la Junta Popular de Santo Domingo, para escoger el comité correspondiente a esa municipalidad. O sea, en ese momento, fíjense bien que todavía no es la independencia, estamos en marzo del 43, todavía le faltan unos 11 meses para iniciar, pero en ese momento se encontraba Juan Pablo Duarte formando los diferentes comités en diferentes lugares, porque Juan Pablo Duarte no era una persona tranquila, sino además de ser un intelectual, era un verdadero revolucionario, un organizador y un patriota, sobre todo. Bien, entonces en el año 1864 ya estamos en la Segunda República, porque la Primera República es en 1843. Las 4 columnas españolas que se habían apoderado de San Cristóbal el día 21 regresan a sus cuarteles de la capital y Baní, cargando decenas de heridos y dejando muchos muertos en el camino. Esto fue, recuérdense que es producto de las batallas que se habían dado entre los dominicanos y los españoles. O sea, que estamos hablando de la Restauración. En 1933 es promulgada una ley que obliga a los ciudadanos a respetar los símbolos patrios. Bueno, entonces me refiero al escudo, sus símbolos patrios, y a la bandera. Ustedes ven que se le hace referencia, se le enseña reverencia a de los niños desde pequeños en la escuela, a donde quiera que se encuentra, a hacerle reverencia a los símbolos patrios, especialmente a la izada y la descendida de la bandera. Por eso también los militares se cuadran en atención y le hacen el saludo a la bandera, porque la bandera como símbolo patrio, donde quiera que usted ve una bandera
con una cruz, 4 cuarteles, azul, blanco y rojo, azul y rojo con una cruz blanca. Esa es la bandera dominicana. Y en el centro un escudo, que también es parte del símbolo, con un laurel, una rama de laurel, una rama de palma y un letrero que dice arriba, Dios, patria, libertad, y abajo, República Dominicana. De manera que ese es el escudo nacional, es uno de los símbolos. Y en 1963, estamos ya en la Tercera República, 1963, el episcopado emite un comunicado en el que expresa su alarma por el contenido de la nueva Constitución de la República. Esto es episcopado, quiere decir esto, cuando los obispos de un país se reúnen para decir o hablar o dar una exhortación al pueblo. Entonces ellos se reunieron en el episcopado, o sea, todos los obispos. En esto no habían sacerdotes de baja categoría ni cosas por el estilo. Entonces, el episcopado dio un comunicado en la cual decía, y se quejaba de la Constitución, decían ellos que por la presencia de la ideología contraria a Cristo, no sé realmente cuál es una ideología contraria a Cristo, a la persona humana y a sus derechos que siembran la agitación y el terrorismo. Esto es quien dio ese comunicado, ese 1963, un día como hoy, 25 de marzo, fue la Iglesia Católica, o sea, los obispos de la Iglesia Católica. Entonces, suponga que analizando a esa distancia, diríamos a 50 años y pico, analizando esa distancia, a esta distancia, la presencia de ideologías contrarias a Cristo y a la persona humana. Lo primero es que Jesucristo, la ideología de Jesucristo era su dedicación, su lucha. Luchó primero por la reivindicación de los pobres. Es más, fue tanto que hizo una comunidad en la cual estaban los ancianos, las viudas y los niños. Y todo el que entraba a esa comunidad tenía que llevar lo que tenía y sería trabajar y llevar todo lo que tenía y dejarlo ahí. Y eso se repartía cada quien de acuerdo a sus necesidades, como dice San Pablo en una carta que envía él. Pero ocurre que Jesucristo era eso. Jesucristo no tenía una ideología diferente. La ideología de Jesucristo era a sí mismo, una idea de lograr satisfacer las necesidades de los pobres, de los ancianos, fíjese bien, de las mujeres viudas, diríamos también de las solteras, y formó una comunidad. Y recuérdense una cosa, que esa comunidad, quien la dirigió después que Jesucristo se fue Esteban. Y después se fue también Pedro, que la dejó Jesucristo a él. Después que Pedro se fue, la dejó Esteban. Y Esteban lo mataron a pedrada. Pero esa es la comunidad. Sin embargo, en ese momento, 1963, la iglesia decía que la Constitución de la República era contraria a la ideología de Jesucristo, era contraria a la persona humana y era contraria y era también y a su derecho y sembraba la agitación y el terrorismo. 4 mentiras dichas nada más que entre líneas. 4 mentiras, dijo la Iglesia Católica. Eso fue el día como hoy, 25 de abril, 25 de abril del año 1963.
63. ¿Quién gobernaba en ese momento? Gobernaba Juan Bosch, electo por el pueblo, con 60 y pico y 3% de los votos. Gobernaba. Y la iglesia se le encaprichó, se puso a creer que en verdad una constitución que lo que beneficiaba era a la propia iglesia, a todos los demócratas y beneficiaba al pueblo dominicano. Sin embargo, la iglesia católica, que todavía no ha pedido perdón a los dominicanos por haber participado en ese golpe de Estado, haberlo propiciado, haber hecho manifestaciones de la afirmación cristiana y hacer un comunicado ese día como hoy, que ese comunicado del episcopado, o sea, de todos los obispos, decían ellos en su comunicado, dice, por la presencia de la ideología contraria a Cristo, primera mentira. Segundo, a la persona humana, segunda mentira. Y a sus derechos, tercera mentira, que siembran la agitación y el terrorismo. Entonces, esa es la cuarta mentira. Fíjense bien, 4 mentiras en una sola, en 4 líneas. Vamos a terminar la efeméride para que entremos con la presencia de Luis, que está aquí con nosotros. Pues eso, y puede ser posible que algo de lo que se está diciendo actualmente también tenga que ver con esa tradición de mentiras que se dicen y que se hablan. Y lo dicen instituciones que no debieran hacerlo. Y más cuando en este país se está gestando una posición que beneficia extraordinariamente a los más desposeídos. En este caso, se está logrando un estado de bienestar. El estado de bienestar es el estado más representativo y que más beneficia a los pueblos. 1965, tropas constitucionalistas penetran sin oposición hasta el centro de la capital, iniciándose movilizaciones populares, provocando la renuncia de los miembros del triunvirato, siendo sustituido por el doctor Rafael Molina Ureña. Esos fueron los primeros días de la revolución. Ahí, fíjense bien de qué ocurrió con ese comunicado y ese apoyo. Vino el golpe de Estado. ¿Qué trajo el golpe de Estado? La Revolución de Abril. ¿Qué trajo la Revolución de Abril? Miles de muertos. Entonces, esos muertos que trajo la Revolución de Abril, un pueblo en armas, un ejército en armas, porque los policías, los guardias, o sea, el ejército, y los pobres del país tienen el mismo origen social. Y como tienen el mismo origen social, tienen las mismas necesidades. Entonces, cuando se le trata de reivindicar, por ejemplo, facilitarle a sus hijos pan, trabajo, y en este caso también libertad, pero en esa época, Juan Bosch, en su campaña, lo que dijo fue no solamente pan, trabajo y libertad, sino lo resumió en 3 palabras. Decía el pueblo dominicano y el PRD, que en ese mismo tiempo era Juan Bosch era el presidente del PRD, daremos las 3 calientes. ¿Qué significaban las 3 calientes? O sea, desayuno, comida y cena, porque el pueblo estaba hambriento, y además de estar hambriento, perseguido y todo eso. Y eso fue lo que Juan Bosch logró primero explicárselo al pueblo. Segundo, que el pueblo lo entendiera. Y tercero, logró también que el pueblo entendiera que el momento que se estaba viviendo no era un momento entre trujillistas y antitrujillistas, sino un momento entre explotados y explotadores. Le llamó a los explotados
hijos de Machepa y explotadores a los dueños de los pecuesos largos, o sea, le llamó tutumpotes. De manera que para el pueblo lo entendió perfectamente y por eso lo eligió. Entonces ahora la iglesia en ese momento dio un comunicado y ese comunicado decía que con la Constitución de la República, fíjense bien, hoy un día 1963, un 25 de abril, la Constitución de la República es contraria por la presencia de la ideología contraria a Cristo. No era verdad, primera mentira, lo repetimos, estamos repitiéndolo, primera mentira. La Constitución no era contraria, todo lo contrario, todo era afín a la idea de Jesucristo, porque Jesucristo, búsquenlo en la Biblia, búsquenlo, que está la formación de lo que se llamó la comunidad cristiana, formada por Jesucristo, fue de lo que Él dejó la forma de gobierno para esto. Y segundo, a la persona humana, mentira, también, segunda mentira. Y sus derechos a que siembran la agitación, tercera mentira. Y cuarto, y el terrorismo, cuarta mentira. Entonces, partiendo de eso, ocurrió esa situación. Bien, 65 tropas constitucionalistas, ¿no verdad? En 1965 un grupo de militares forma el Comando Militar Revolucionario, encabezado por los coroneles Vinicio A. Fernando Pérez, Giovanni Gutiérrez Ramírez, Francisco Alberto Camaño de Ño y Eladio Ramírez Sánchez. Ahí no figura Fernández Domínguez porque estaba fuera del país. A pesar de ese comunicado y todas esas cosas, estalló la revolución. El pueblo no le tomó en cuenta ni le hizo caso a la Iglesia Católica, no le hizo caso, porque el pueblo sabía que su esperanza estaba en otro lugar, y era, ¿dónde? En el gobierno que encabezaba el profesor Juan Bosch. 1984, las autoridades informan que como resultado de las protestas escenificadas en la capital y varias ciudades del interior, al menos 100 personas han perdido la vida, asusadas por los aumentos de precios de varios artículos y al ser enfrentadas por tropas militares y policiales. Esto es, nos estamos refiriendo en abril también a aquella lo que se llamó las pobladas, que después de Semana Santa se encontró todo el mundo que todo había subido y eso fue una cosa terrible. Entonces, en 2016, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, admite haber recibido presiones del embajador de Estados Unidos en el país, James Buster, que incluían el retiro de su visa de entrada al país norteamericano. Y eso hicieron. Le quitaron la visa al presidente de la Junta, la presidenta de la Junta Central aquella vez por las presiones. Pero el pueblo dominicano sigue hacia adelante con o sin presiones. Señores, vamos a ir un momento a una pausa y regresando inmediatamente con el profesor Luis de León. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación.
En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1.168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Entonces, muy alegre de estar nuevamente con ustedes y recuérdense que les dije que aquí tendríamos nuevamente la presencia del profesor Luis de León, hoy jueves, como siempre. Recuérdense, ¿verdad?, que Luis de León, profesor, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y ahora le están diciendo a los profesores, no profesor, sino ni maestro. Le están diciendo que son... docentes. No, docentes no. Que son personas que monitores, ¿cómo es? Que el término... Facilitadores. Facilitadores. Sí. Y yo realmente no me gusta el término. Porque el que facilita, facilitar es cualquier facilita. Pero Sí, entonces le están rebajando la categoría. O sea, ese nombre que lo llevó hasta Jesucristo, llevó el nombre de maestro. El nombre de profesor lo llevó el hombre más preclaro de la República Dominicana, fue Juan Bosch, profesor Juan Bosch. Entonces, uno recuerda... Que dicho sea de paso, se lo puso el pueblo. El pueblo, profesor. Que no, y no solamente... Porque educaba, porque formaba. Porque formaba y educaba, que es lo que estaba diciendo yo cuando tú llegaste. Además de eso, se lo puso no solamente el pueblo, sino también los intelectuales de América. Porque cuando él dio aquella charla sobre cómo escribir cuentos, ¿quién estaba en primera fila? Y él lo dice, Gabriel García Márquez. Y cuando él vino aquí, Gabriel García Márquez, yo estaba presente, el García Márquez y el poeta nacional cubano, Nicolás Guillén. Yo fui el adecán de Nicolás Guillén durante todo el tiempo que estuvo aquí, él y su esposa. Qué honor, sí, qué honor. Exactamente. Entonces, García Márquez le gustaba el trago. Y cuando estuvimos en Jarabacoa, que de eso es testigo Luis Hernández, estuvimos en Jarabacoa, ¿qué dijo García Márquez? Denme el trago, pero no me lo den delante de maestro. Ya le tenía vergüenza a Juan Bosch. Él no se tomaba un trago, ni mucho menos tampoco el poeta Nicolás Guillén, que también le gustaba el trago. Cuánto respeto, ¿eh? Sí, Ay. eso era tanto que me dijo Nicolás Guillén, mire, el comandante Fidel Castro, yo iba para, qué sé yo, para Rusia iba él, pero el comandante me llamó y me dijo, no, hoy, mañana cumpleaños es Juan Bosch, y usted es la única persona que puede representarme en ese cumpleaños. Así que... Se le dijo Fidel Castro a Nicolás Guillén, y Nicolás Guillén me lo contó a mí, estando nosotros en el Hotel Santo Domingo, que fue donde se alojaron todos ellos. Entonces me decía, ¿qué usted cree? Yo le traje un cuadro. Digo, pues es un buen regalo. Dice, sí, pero espérate para que te enteres de quién es el cuadro, que no me costó nada tampoco. Dice, de Guayasamín. Digo yo, ¿cómo? Ay. Sí, aquí está el cuadro de Guayasamín. Y eso es lo que yo le llevo de regalo al profesor Juan Bosch, que le envía el comandante Fidel Castro. Cuántas cosas hermosas. Sí. Bien, Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, Luis, lo primero que te voy a decir es preguntarte,
como miembro del Comité Central del PLD. El próximo sábado a las 10 de la mañana se va a reunir de forma extraordinaria el Comité Central en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, en el salón. Bienvenido Sandoval, bienvenido amigo Sandoval. Tuyo y nuestro. Ay, sí. Cada vez que me acuerdo me río, patriota. Me río de él, me río solo, porque a él nunca estaba guapo ni molesto. Siempre estaba riéndose. Bien, entonces Luis, dime, primera pregunta que quiero hacer, ¿cuál es tu impresión de esa reunión que tú sabes, tienes entendido que con el fin de completar la comisión electoral que tú sabes que se hace? Que va a arbitrar las primarias del 6 de octubre. O sea, va a tratar de que todos se den. Sí, organizadora de la primaria. Realmente siempre quien la va a arbitrar es la Junta Central Electoral. Claro, pero el partido va a escoger, va a el listado, etcétera, el % de las mujeres, todas esas cosas. Esa comisión es de mucho valor. Bueno, primeramente, como siempre, saludarte a ti, saludar a tu público, aunque yo he estado participando antes de saludar, ¿verdad? Por asunto de necesidad, saludar a tu público, y siempre nos honra y complace estar acá en tu programa Tiempo de Renovación. Bueno, el Comité Central de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, del cual formamos parte, se va a reunir el próximo sábado a las 11 de la mañana con un solo punto de agenda, que es el tema de completar la comisión que organizará las elecciones o las primarias, como ya dije, del próximo 6 de octubre. Ya el comité político escogió una comisión, y la otra parte, para completar la comisión, se va a escoger este próximo, repito, sábado 27 de este histórico mes de abril. Es probable que los miembros de esa comisión, miembros del Comité Central, sean 2, esto es una especulación mía, partidarios del presidente Danilo Medina y 2 partidarios del... ¿Son 4 que se van a escoger? Son 4 nada más. Sí. Digo esto porque en el partido es una costumbre el equilibrio, garantizar una participación de equilibrio, y eso es muy importante. No necesariamente tiene que ser así, esa sería una posibilidad. Es el único punto que está en la agenda, de acuerdo a la comunicación que envía el presidente del partido, el compañero Leonel Fernández, y el secretario del partido general, el compañero Reinaldo Pared Pérez. Enviaron esa comunicación y eso está en los medios. Sí, nosotros como mismos. Tema único es el conocimiento de esa comisión. Ahora bien, nosotros como Fuerza Bochista del PLD estamos planteando, y lo haremos esta noche en los jueves de la unidad de la Fuerza Bochista que realizamos, venimos desde hace más de un mes organizando una parada cívica, espiritual, patriótica, cultural y política, precisamente en la Casa Nacional del PLD, en el espacio Foro de la Cultura, Profesor Juan Bosch. Y ahí vamos a plantear hoy la necesidad de que, conforme a los estatutos del partido, en el artículo 5, donde plantea que la unidad del partido es fundamental y determinante para la existencia del mismo, y quien atenta contra la unidad está atentando contra el partido y por consecuencia, dicen los estatutos, será sancionado. También nosotros estamos planteando en el artículo 16 de los estatutos de nuestro partido la necesidad de crear una comisión plural para propiciar y facilitar el fortalecimiento de la unidad del partido y un diálogo entre nuestros 2 líderes fundamentales del país y más el presidente constitucional, Danilo Medina, y el presidente del partido y expresidente, Leonel Fernández. Se hace necesario poner punto final a esta diferencia de criterios de nuestros 2 líderes, porque ya llegó mayo
y ya los plazos electorales están prácticamente vencidos. El 6 de junio es la fecha para que los partidos se entreguen a la Junta Central Electoral conforme a la nueva ley de partidos políticos y los cambios que tiene la ley de reglamento electoral que establecen estos plazos. Y en consecuencia, repito, mayo, el partido no puede prolongar esta diferencia de criterios porque eso puede afectar la unidad del partido, la unidad para los procesos que vienen ahora, que necesitan consenso y mayoría, como es la elección de los candidatos a alcaldes, regidores, diputados, senadores. Todo este proceso se da, el de los alcaldes se da dentro de 2 o 3 meses, a principios del año que viene, que es en febrero, se va a dar. Y después en mayo viene dándose la elección congresual y la elección presidencial. Lo que quiere decir que el partido tiene que ahora, a tiempo, ya presentar una posición de familia, unidos, una posición para el tema electoral y para enviar un mensaje al país, un mensaje al electorado nacional, a las bases del partido, al partido todo, pero a la sociedad civil, a los sectores, diversos sectores de la sociedad que no son partidarios, sectores religiosos, sectores empresariales, comerciales, sectores culturales, sectores de amas de casa populares, sindicales, en sectores gremiales, sectores espirituales, enviar un mensaje de que el Partido de la Liberación Dominicana, que ha venido realizando 5 periodos de gobierno, de realizaciones, de fortalecimiento de la democracia institucional, la democracia participativa, la democracia económica, la democracia cultural, la democracia social. En 5 periodos el país ha crecido económicamente, el país va hacia adelante. Y el pueblo todo dice que deben ponerse de acuerdo porque quieren que siga el PLD. No hay duda de que el PLD unido ganará las elecciones municipales, congresuales y generales en el próximo año 2020, porque todo el mundo está conteste en que independientemente de las falencias que hay, que existen en temas diversos, el PLD presenta al mundo un estilo de gobernabilidad, de desarrollo, de progreso, de equidad, de estabilidad. Y tienen que ver lo que está pasando en la región latinoamericana, caribeña, todo lo que se está produciendo. Hay muchos desafíos, hay muchas convulsiones, hay muchas crisis. Y el PLD, lo que ven los sectores que no son políticos partidarios, porque políticos somos todos, lo que ven esos sectores que el país está tranquilo, está en paz, el país lo que presenta son números de avance y en consecuencia quienes gobiernan el país, que somos nosotros, no podemos presentarle al país un escenario de confrontación, un escenario de crisis, un escenario de división, sobre todo porque nuestro maestro y líder histórico, el profesor Juan Bosch, dejó establecido los mecanismos, las acciones estatutarias, los gestos para ponernos de acuerdo cuando hay divisiones, cuando hay situaciones de diferencia, hay un reglamento ahí de resolución de conflictos. Dejó muchos documentos estatutarios, reglamentarios, para ponernos de acuerdo. Y ahora que hablamos de este 54 aniversario de la Revolución de Abril, todo el progreso que tiene la República Dominicana se lo debe al heroísmo de esos prohombres de la patria, desde el profesor Juan Bosch, que se sacrificó extraordinariamente, el conductor de la guerra, Francisco Alberto Camaño Deñó, los combatientes Montes Arache, el jefe de Estado Mayor del Ejército, Juan María Lora Fernández, y las heroínas dominicanas que participaron y que se inmolaron, como Yolanda Guzmán, y todas las que participaron en el Frente Cultural, Social. A todos ellos tenemos que decirle gratitud, porque hoy la República Dominicana presenta, no se ha dado, por ejemplo, un golpe de Estado, como se le dio al profesor Juan Bosch, que fue el que motivó la guerra, lo que fue la guerra de abril, o guerra intestina,
que se dio por los primeros 4 días, porque después la guerra se convirtió en una guerra de liberación, como sabe usted, por la ocupación de 42.000 marinos. La República Dominicana no presenta en su historia ningún accidente social que haya desgarrado su soberanía, su independencia, su constitución. De manera que eso hay que, en estos tiempos de injerencia extranjera, en la modernidad, en el siglo XXI, en estos tiempos de situaciones que estamos viendo en el mundo, terrorismo, muchas acciones con todas las migraciones y todos los problemas que se están dando, y el problema del debate del mercado entre Estados Unidos, Rusia, China y todo esto, nosotros debemos unirnos y fortalecernos para garantizar la continuidad del país en estabilidad y en paz. Sí, fíjate, Luis, tú dijiste que en el Comité Central, en esta reunión del sábado, hay una agenda limitada a un solo punto. Bien, que van a haber 500 y pico de personas que se van a reunir para tratar nada más de escoger 3 miembros, 4 miembros de una comisión que antes la escogía completa o qué sé yo. Bueno, ¿tú crees que puede surgir ahí en esa comisión otra posición, otro punto de agenda y que lo aprueben en mayoría y haya que tratarlo? ¿Puede ser? Bueno, eso puede ser porque la Asamblea ¿Y si surge y lo aprueba la mayoría? Bueno, las decisiones de mayoría son decisiones de mayoría soberana. Sí, debido a que Pero, también el PLD se erige por lo que se llama el centralismo democrático. Centralismo democrático, en la cual que es un la reglamento, mayoría, que es un reglamento estatutario. Que la mayoría se somete a lo que decida la mayoría. Ese es el concepto, ¿verdad? Fíjate, Luis, en este momento hay una cantidad de personas, de comentaristas, hablando de que aquí en el país hay signo de dictadura. ¿Crees tú en eso? Pero nunca, muy por el contrario, ya yo he hablado en algunos medios sobre esto. Al gobierno se le acusa de libertinaje, de tener mano floja para determinadas... Y no de fuerte. y no mano fuerte. Yo creo que ese concepto es un concepto utilizado quizá para generar una crítica al gobierno, pero todo el mundo está contento. Aquí hay un régimen, hay estabilidad. Yo lo hablé ahorita, estabilidad económica, democrática, social. Entonces, eso es totalmente mentira. El país no presenta rasgos ni de dictadura ni de autoritarismo. No. Perfecto. Entonces, Luis, si eso es así, ahí están entonces organizaciones como Participación Ciudadana y comentaristas que son acólitos de ella y que también, pienso yo, cobrarán como como cobran ellos en la Embajada Americana, porque eso fue un engendro de eso, igual que Fino. Entonces, nosotros, ¿por qué razón le habla mentira al pueblo dominicano? Bueno, es que usted sabe que aquí hay un sistema político democrático, de libertad y expresión del pensamiento, de libertad de tránsito, de separación de poderes. Separación de poderes. Reconocimiento de los derechos, el derecho a que cada cual se exprese, se comunique. Bueno, y usted sabe que en la democracia también hay que tener una cultura de la democracia. Y si el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández no hubieran tenido cultura democrática, que la aprendieron del profesor Juan Bosch, de la tolerancia, de la concepción del profesor Juan Bosch, que lo tuvo Juan Bosch cuando fue presidente de la República, un gran demócrata, carta cabal. Todo el mundo habla, dice lo que sea mentira, dice lo que le conviene, y lo dice. Lo que pasa es que del hecho del trecho al hecho. Del hecho al trecho es tremendo trecho, del dicho al hecho. Del dicho al hecho, es tremendo trecho. Sí. Todo el mundo sabe aquí que aquí no hay. Entonces, ¿tú crees, Luis, perdonando, que entonces esas personas que le hablan mentira al pueblo pueden tener en algún momento una escogencia o una
forma de que el pueblo lo pueda reconocer, sea ya para elegirlo, sea ya para como diputado, como senador o como presidente? ¿Tú crees que ganan credibilidad ante el pueblo o pierden credibilidad? Yo le voy a contestar con palabras del profesor Juan Bosch. Nadie sabe más que el pueblo. La riqueza está en el pueblo. El pueblo sabe quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Y quien le habla mentira al pueblo, quien trata de manipular al pueblo, el pueblo termina no haciéndole caso, ni tomando, ni dándole la posibilidad de elegirle, no. El pueblo rechaza esas posiciones. Luis, entonces cuando tú te refieres al pueblo, ¿te refieres a los que dueños de los medios de comunicación, a los dueños de los periódicos, a los dueños de las grandes empresas, o te refieres a los estamentos medianos, bajos y muy bajos de los barrios, de los pequeños comerciantes, de las mujeres y de los hombres que día a día trabajan para engrandecer la patria? O sea, ¿a qué parte? Porque hay diferentes partes del pueblo, estamentos. Entonces, ¿a qué parte del pueblo? Porque en los editoriales, en las cúpulas de la iglesia, no me refiero a los sacerdotes que están en su parroquia dirigiendo y hablando, y que fueron, por ejemplo, en esta Semana Santa escogidos unos cuantos para hablar. Esa base de la Iglesia Católica, ese pueblo, ¿a cuál tú te refieres? ¿A qué tú le llamas pueblo? Yo no estoy refiriéndome al pueblo llano, porque el pueblo llano no tiene ese poder de comunicación para hablar mentiras del cielo a la tierra. Ni hablar mentiras, como decía el profesor Juan Bosch, del pico Duarte o del pico Everest, porque dicen cosas que son tan... No, me refiero a los sectores de alta, a los que tú te referiste. A los que... sectores a los cuales algunas veces consideran que este tipo de gobernabilidad que está haciendo el presidente Danilo Medina, que es empoderando a los pobres, con los centros educativos de jornada de tanda extendida, con desayuno, almuerzo escolar, calidad de la educación, los sectores que está empoderando el de la micro, la pequeña empresa, los sectores populares del campo, campesino, agropecuario, sectores cooperativas, asociaciones de trabajadores en el campo, a los sectores a los cuales va dirigido esta gobernabilidad. Exactamente. Por ejemplo, Juan Bosch decía, cuando hablaba del pueblo, decía él, ninguna persona, ningún hombre de los barrios, ni ningún guardia, ningún policía raso, cabo, teniente, participó en el golpe de Estado contra nosotros. Nadie de ellos. Participaron los que en verdad creían en lo que le traían de fuera, lo que se llamaba el anticomunismo. Entonces, ahora, hay una situación muy dada, y es que se dice, se cree que la reforma de la Constitución o no. Entonces se llaman reformistas de la Constitución y anti-reformistas de la Constitución. Entonces Juan Bosch decía siempre que lo anti, en todos los sentidos, son malos. Por eso me explico yo ahora cuando tú me dices que tú hablas de la unidad. Ni anti ni no anti, sino unidad. Como siempre se hablaba, ¿te acuerdas aquella consigna? Unidad para el combate, unidad para la lucha, unidad para el trabajo, unidad para fortalecer el partido, unidad, o sea, unidad. Unidad para la paz. Sí. Unidad, la unidad familiar, esos son conceptos fundamentales. La unidad empresarial. La unidad es un concepto estratégico fundamental para el funcionamiento de todas las instituciones. Llámese una institución pequeña, media, alta, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pero hay una cosa. Sí, dime.
Sí. que quiero hacerte la última pregunta, por si acaso no me da Ok, tiempo. dámela Sí. entonces, para Fíjate, yo decir Luis, algo que quiero decir. Ajá. Bueno, pero dilo, porque yo quiero, esto es, vamos a cambiar poquitito, como tú eres un educador. Hubo una reunión entre el ministro de Educación y la ADP, y además de eso firmaron un acuerdo, y dentro de esa firma de ese acuerdo está la evaluación o la incorporación de 6,000 maestros, pago de sus prestaciones, etcétera, etcétera. O sea, para que tú me analizaras desde tu Sí. óptica eso. Bueno, nuestro ministro, el licenciado Antonio Peña Mirabal, produjo un acontecimiento muy importante antes de ayer en una rueda de prensa que efectuó con la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores, donde anunciaron los concursos, la instauración de los concursos de oposición para la escogencia de casi 7,000 maestros. Están abiertas ya los requisitos para ese concurso, durarán un mes para recibir todas las propuestas de los maestros que quieran participar en ese concurso, que se escogerán para entrar para el próximo año escolar 2019-2020. Pero también es una decisión muy importante, de un acuerdo de consenso con la ADP muy interesante, porque eso tiene una expresión también, otro mensaje, y es que se había perdido con la Asociación Dominicana de Profesores la estabilidad, el respeto diálogo, mutuo. el respeto mutuo, Sí, todo sí, esto ha llenado, fue una rueda de prensa que llevó mucha paz al país, al sistema educativo, y para el país también, porque el país lo que quiere ver unidad, el país no quiere ver una confrontación jamás de un sector que es el gremio magisterial, que tiene que trabajar con el ministerio. Y que al mismo tiempo eran dirigentes del mismo partido. ¿Te acuerdas? Así que tú aquí lo correcto, conversamos. aquí lo conversamos del sobre mismo eso. partido, Sí. sí, correcto. Entonces esta rueda de prensa fue muy importante. Y los acuerdos. Y los acuerdos que se llegaron, de lo que ya dije, también los acuerdos de el pago a una gran parte de los profesores por evaluación de desempeño, el pago también de las licencias a los profesores. Las jubilaciones. Las jubilaciones. Hay todo un pliego de acciones muy interesante. Sí. Sería bueno que tú lo trajeras aquí para que yo la comentemos una por una. Podemos hacerlo. Y el beneficio. Podemos hacer un programa. Sí. Y una cosa que te quiero decir, Luis, para terminar, es que la ADP ahora mismo adquirió beneficio para los maestros, pero es responsabilidad, pero que tiene también que cumplir con lo que le toca cumplir a ellos, porque todo el que tiene responsabilidad tiene deberes. Claro. Hablamos de derechos y deberes. Derechos y deberes. Esa gran responsabilidad de cumplir con esos deberes, la ADP ha ido cambiando y tendrá que seguir cambiando, porque en estos tiempos la exigencia de una educación de calidad y de valores no es del gobierno solo, es de la sociedad. La actitud, el cambio de la ADP en sentido general, es frente a la sociedad, la comunidad educativa, frente al gobierno y frente a ellos mismos como responsables en su don de dirigente, porque ellos tienen una responsabilidad frente al magisterio mismo. Y frente al ministerio y deberes que cumplir. Por eso estamos diciendo. Entonces, Luis, dime medio minuto, ¿verdad? Que nos están haciendo señas. Bueno, ya no hay tiempo, pero lo que yo quiero es invitar al pueblo, al país, a que continúen estas conmemoraciones del 54 aniversario de la Revolución de Abril, que son al mismo tiempo. Nosotros tuvimos un acto, el ministro con nosotros, un izamiento, un acto especial ahí en la Plaza Patriótica, don Pedro Enrique Sureña, en el mismo ministerio. Abrimos una exposición patriótica de la Revolución de Abril. La Revolución de Abril entra a la escuela dominicana, que era un tema vedado. ¿Quién se atrevía? Y nada más y nada menos que un ministro es el que habla de la necesidad
de rendir el tributo y recordarle a las muchachas y los muchachos lo que significó eso y ponerlos en posición, como lo dijo él, tenemos que estar alerta porque siempre para países como estos, que la República... Siempre hay una amenaza. Siempre hay una amenaza. Bien, Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, esperamos que este jueves podamos discutir alguna cosa más. Yo siempre que siempre te quedan a ti cosas que decir, pero a ustedes muchísimas gracias, señores, por estar con nosotros este jueves y esperamos que estén con nosotros nuevamente mañana, viernes. Así que pasen muy buenas tardes y hasta aquí nuestro programa Tiempo de Renovación.